Hola, estamos aquí nuevamente. Es el mismo día, es la misma ropa. Estamos grabando un nuevo capítulo. Estamos con Alejandra Donoso, abogada. Ya vamos a conocer un poquito de ella, de su trabajo. Vamos a hacer un nuevo capítulo de este podcast que hemos llamado Conocimientos de Montaña Ujú. y que lo hacemos bajo el alero del proyecto Laboratorio Natural Andes del Sur. Alejandra Donoso, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la Un poco invitación. resfriada, un Un poco poco llena de alergia. alérgenos Ya, ya, primaverales y típico de de, y este. de pelitos de perritos y gatitos que están pelechando, todo junto al mismo tiempo. Pero Ok. todo bien. Bueno, lo primero es presentar a Alejandra, ya que este programa lo que hace es poner en diálogo conocimientos, discursos y también contenidos que existen sobre ciertas disciplinas científicas. Hoy día lo que vamos a hacer con Alejandra es hablar sobre lo legislativo, la dimensión legislativa, que para el caso del laboratorio natural está conectado con la dimensión espacial de la legislación nacional, ¿no? Es como, Ujú, así un poco como le hemos ido denominando ujú, a este tópico particular, que ya no solo es disciplina científica, sino también es cómo entender aquella variable, la legislación nacional, en el territorio de montaña. Para eso estamos con Alejandra. Alejandra es abogada de la gloriosa Universidad de Chile, máster en Derecho Humano, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad de Alcalá, diplomada en Estudios Socioambientales por la Universidad de Chile, diplomada en Ecología Social y Política por la Universidad de Santiago, magíster en Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica de la Universidad Austral de Chile y ha dedicado en su proceso. que está en proceso, y ha dedicado su carrera profesional a la defensa de la naturaleza y de las comunidades afectadas por la injusticia ambiental, Ujú, especializándose, perdón, en el abordaje de conflictos socioambientales bajo una perspectiva de derechos humanos. Ha ejercido la docencia en materias de derecho humano, ambiental y administrativo en universidades y espacios comunitarios de distinta naturaleza. ¿De dónde viene este interés por lo ambiental? ¿Qué te hizo empezar a pensar en esa temática? Uy, qué pregunta. Más que por lo ambiental, por lo ecológico. ¿Ya? Personalmente una conciencia o una sensación más de ser parte de un entorno de lo que llamamos naturaleza, Ujú. pero que jurídicamente o en el ámbito del derecho se puede canalizar a través de el conocimiento, la práctica y el ejercicio del derecho ambiental. Y en el caso de eh, las situaciones estructurales que dibujan injusticias ambientales en el país, del lado de las comunidades que están históricamente en una peor posición desde el punto de vista del ejercicio de los derechos, pero en una mejor posición en cuanto a su vínculo con la naturaleza. Ujú. Es un poco en esa intersección entre una cosa y otra que aparece el ejercicio del derecho ambiental como herramienta puesta a disposición de comunidades que enfrentan conflictos ambientales o socioambientales o socioterritoriales, pero que buscan defender sus territorios, los territorios que habitan de los que son parte. Y esto lo viste, este interés, digamos, apareció y viste el tema injusticia ambiental en la universidad, saliendo de ella, en algunos casos específicos. ¿Dónde fue que te encontraste con la injusticia? Bueno, yo he participado activamente, bueno, a través de los estudios y de distintas circunstancias me han llevado a vincularme de manera muy directa con muchas personas en distintos territorios que enfrentan injusticias ambientales. Ujú. A lo largo de la carrera, que muchas y muchos y muchas que la estudiaron también coincidirán conmigo que en algún momento se torna un poco árida Ujú. y que para quien quiere de corazón defender la naturaleza como que es un poco desesperante, que básicamente lo que te enseñan es administrar el sistema, los sistemas de Lo gestión, posible. en lo posible, pero para, claro, un cumplimiento de estándares normativos básicos, elementales, para continuar despojando igual. Mm, mm. Entonces, cuando llega el derecho ambiental, yo el último año de carrera fui bien matea a lo largo de la carrera, entonces el último año me quedé con muy poquitos cursos para poder hacerme bien cargo de
los últimos ramos que contemplaban la clínica jurídica especializada. Yo tomé la clínica jurídica de justicia ambiental. Y después fui ayudante del Centro de Derecho Ambiental muchos años. Me dediqué a la investigación. Pero ya tenía, eso como en el ámbito académico, por fuera tenía un montón de vínculos con organizaciones que buscaban, y siempre, y desde siempre he sido, o sea, desde que tengo el conocimiento jurídico, que al mismo tiempo tengo el conocimiento sobre la necesidad de justicia ambiental en los territorios que enfrentan las injusticias ambientales. Bueno, el derecho ambiental en Chile, si es que se puede llamar así, parece reciente o relativamente nuevo. Y más nuevo aún el concepto de justicia ambiental. En la geografía, al menos desde mi disciplina, es la justicia espacial, ¿no? Aquello que en el fondo tiene relación con las equidades, los equilibrios a escala del espacio, a la escala del territorio, si quisiéramos llevarlo a lo socialmente construido. Entonces, Alejandra vino a dialogar con nosotros. Le cuento al público que está escuchando y a los que están detrás de las cámaras que el trabajo que vino a hacer Alejandra, que estás haciendo con nosotros, es pensar esta dimensión espacial de la legislación nacional en el territorio de montaña, a propósito de que no existe una política nacional de montaña, a propósito de que no existe ese equilibrio sobre lo que denominamos la gestión del territorio de montaña. Está sectorialmente parcelado, está fragmentado de acuerdo a las propias normas y estamos buscando tratar de reflotar eso, ¿no? Y desde ese punto de vista quería partir preguntándote, ¿cómo es o cuál es más bien el principal desafío que tiene abordar una investigación de esa naturaleza? Es una asesoría en particular la que tú estás desarrollando, pero finalmente es una investigación. ¿Cuál es el principal desafío a abordar? Me imagino que este no es el primero que haces en una de estas líneas, ¿no? Para poder entender cómo es esa gestión sobre los territorios de montaña en particular. Sí, y ahí para responderte, quizá agregar a tu reflexión el que tampoco existe la montaña como un bien jurídico. O sea, por eso no existe una política. O sea, hay una política en progreso que está paralizada, no se ha tomado una decisión al respecto, pero como idea al menos existe. Pero una de las trabas de origen, no solo respecto de la montaña, sino respecto de la gestión de la naturaleza en general, es la ausencia de bienes jurídicos protegidos. Cuando tú mencionabas que el derecho ambiental es relativamente joven, está directamente vinculado con eso, con que el medio ambiente como sujeto de derecho, como objeto, como dimensión que requiere protección, es reciente. Claro. Hasta hace muy poco era fuente de recursos. Bueno, y lo sigue siendo, claro. ¿no? Lo que pasa es que la conciencia humana que se materializa a través de las políticas públicas, de las leyes, recientemente ha reconocido la necesidad de proteger, de cuidar, de resguardar, y eso tiene múltiples formas de entenderse también. También podemos pensar en una conservación muy a la antigua y también podemos pensar en espacios que solamente tienen el epíteto, la cualidad de verde, pero que en verdad son despojos vestidos de verde, ¿no? Claro. Entonces, dentro de ese amplio espectro, de todas maneras, existe una conciencia de que es importante proteger el medio ambiente porque es un bien jurídico, es un elemento que le otorga un beneficio. O sea, seguimos sin salir de la lógica antropocéntrica, esa es otra discusión que podemos dar en otro minuto, y que también es parte de los desafíos, pero que se vincula un poco más con el avance desde, claro, tú hablabas desde la justicia ambiental hasta la justicia espacial, pero hay un paso más allá hacia la justicia ecológica. La justicia ecológica integra otros elementos de la naturaleza, integra las generaciones futuras, por ejemplo. Esa es otra discusión, claro, que está muy vinculada, que no hemos dado, que también es parte de los desafíos. Ahora, la toma de conciencia, esto que decías tú, que también es reciente, sobre esta posibilidad de que la naturaleza tenga derecho y de que se pueda luchar por una justicia, es
reciente y existen algunos casos que uno pudiese decir en el modelo neoliberal, ¿no? En el Ujú, que estamos situados. ¿Existe algún caso sobre una temática en particular que, porque la ley de glaciares se cayó? ujú. La Política Nacional No de nació. Montaña no nació. La Política Nacional de Montaña tiene 10 años, nadie nunca más Idem. la tomó. En aguas algo se ha hecho Mm, algunas transformaciones, pero como existe algún caso que en la legislación nacional mm, asociado con la naturaleza mm. que sea como buen ejemplo, que Uf, qué difícil tu pregunta. Me ponís súper en aprietos porque, a ver, quizá una buena noticia es la ley que crea el sistema de biodiversidad y áreas ya, ese protegidas, va, claro. alias la ley de la naturaleza, pero que es una ley que o sea, salió después de 10 años de Claro. discusión. Bueno, es lo que nos demoramos en hacer todo en este país. La ley de glaciares, que ahí quedó su discusión, también ha sido bien eterna. La reforma al Código de Aguas, que efectivamente algo se ha hecho, no Ujú, todo lo necesario, también fue muy resistida, estuvo 12 años tramitándose ujú, y se logró, sí, pero re poquito igual, mm, mm, para lo que se necesita y para el problema, para ujú, las dimensiones, las magnitudes estructurales del problema. Entonces, desde ese punto de vista de que el problema que tenemos o los problemas que tenemos son más bien estructurales, la política pública y la legislación en particular no está llegando con ese nivel de profundidad y no lo está haciendo, y esto es lo que me parece más preocupante, en buena medida porque los intereses en juego son muy dispares y ujú. son muy dispares en cuanto a contenido, pero también dispares en cuanto a Poder. poder que concentran y posibilidad de articular las decisiones en torno a sus propios beneficios. Ujú, Entonces las leyes finalmente quedan como mejor pueden quedar. Y eso es algo a lo que estamos muy pésimamente acostumbrados en este país. Yo ujú, no sé si en otras latitudes se da, sé que se da en todas partes, mm, pero no sé si se da con este mismo nivel y porque aquí efectivamente el neoliberalismo ha sido más profundo y la política de privatización y de facilitación de la explotación de los denominados recursos naturales está súper asentada, pues mm, si es de finales de la dictadura hizo eso antes de salirse, ujú, para asegurarlo. ujú. Entonces, políticamente el desafío es súper, súper grande. eh, y claro, por lo mismo, ejemplos así como paradigmáticos que uno pueda decir, mira, aquí las cosas chutas, en verdad Los hay humedales, quizás, la ley de humedales. Yo creo humedales. que es un buen Sí. ejemplo y yo creo que porque no molestaba tanto, en No, verdad, pues, po. claro, son más pequeñitos, No le molestaba, molesta. aunque los humedales, tú sabéis muchísimo Mm, mejor que yo la importancia geográfica ecosistémica de los humedales. Además que igual en los humedales pasa algo muy importante y es que Chile tiene compromisos internacionales en materia de humedales. ujú, Y que eso es súper importante para movilizar la política mm, pública, porque ujú. al final son voluntades políticas. Exacto. Pero si tenéis un tratado internacional, una obligación internacional que te empuja o que te podría llegar a empujar hacia la protección, hacia la dictación de instrumentos normativos, eso es positivo, pues, Ujú, y eso pudo ocurrir con la ley de humedales. Ahora, ¿qué pasa con la ley de humedales? Hay una... inició un movimiento de declaratoria de humedales en distintos lugares. Bueno, Valdivia postulándose a ciudad humedal ujú, maravillosamente a los 20 años del desastre químico del río Cruce. Em, Junto con la declaratoria de humedales vienen los intereses privados, generalmente de inmobiliarias, ujú. que se oponen a la declaratoria de humedal porque eso podría atentar contra sus negocios, sus intereses Claro. privados. Y ahí la pregunta es, bueno, intereses comunes, bienes comunes, Mm, bienes colectivos mm, y bienes colectivos puestos o bienes comunes puestos al servicio de un interés más individual. ujú. En esa disyuntiva que tiene la política pública, no siempre gana necesariamente el bien común, Claro. sino que usualmente gana el poder. Ujú. Súper. Ahora vamos a la montaña, que es nuestro territorio
bueno, también hay humedales, pero digo, el SVAP decíamos que es un ejemplo y eso va a regir, quizás podemos tener otro capítulo de SVAP, pero a propósito de la montaña, ¿por qué es tan importante que la montaña sea un bien jurídico y que sea un bien jurídico protegido? ¿Por Mm, qué, cuáles serían las razones, las mm. 4 razones fundamentales? No es que esto lo hayamos pauteado, pero ¿cuáles serían las 4 razones Oh, fundamentales? 4, qué Son interesante. 4 razones fundamentales para poder Mm, pensar una política nacional de montaña mm, o al menos una reflexión mm, sistémica, mm, sistematizada sobre mm. este problema. Sí, pues que eso es esa definición es fundamental porque volviendo a la consideración de que no tenemos una montaña como un bien jurídico protegido, si yo te digo, bueno, hay que proteger la montaña, ¿por qué? Ujú. ¿Por qué? Cuando hablamos de atributos, y también podemos hablar de especificidades o de Singularidades, singularidades, claro. ¿no es cierto? Pero es una singularidad, pero que además tiene Ujú. un valor que justifica su protección, ¿sí? Entonces, después de muchas conversaciones y muchas vueltas, porque conceptualmente es bien desafiante pensar en la complejidad de la montaña buscando sintetizarla. Ujú. Y ese esfuerzo de síntesis nos llevó a 4 atributos de montaña, que son en primer lugar el ser cabecera de cuencas, Ujú. Claro, este país no son regiones político-administrativas, son cuencas son hidrográficas. cuencas. Avísenle a los administradores públicos, a los decidores de política pública que este país se organiza en cuenca Ajá. hidrográfica. Así ha sido, así va a ser. Claro, Adaptémonos. claro. Entonces, hay un gran atributo y que de ahí se deriva legislación vinculada, por ejemplo, a los glaciares, vinculada a los ríos, Ujú, el agua en ujú, general. ujú. La Pero montaña, la cordillera como torre de agua también. exactamente, como torre de agua. Entonces, no es lo único, pero sí es algo de lo más relevante el vínculo entre ser cabecera de cuenca y el agua. Ujú. La situación agua, el elemento Agua agua. superficial y agua subterránea, O sea, diríamos. sí, porque Agua. dentro de la montaña también hay un ecosistema y unas vinculaciones y unos movimientos Ujú, hídricos y unos glaciares de roca ujú, y una riqueza maravillosa que, aunque no la entendamos, requiere ser resguardada para que se pueda mantener en tanto atributo. claro. Ujú. Otro atributo es, parecido a lo anterior, es ser refugio de biodiversidad. Claro, refugio de vida, digamos, ¿cierto? Refugio de vida, o sea, volviendo a la mirada ecosistémica, ¿no? Porque considerando que para mirar esto nos ponemos varios lentes, Ujú, unos lentes de complejidad, unos lentes ujú, ecosistémicos, unos lentes socio o ujú. bioculturales, etcétera. Entonces, en esa mirada, la montaña es también un refugio, es un Claro, hábitat, un claro, paisaje. reúne especies protegidas. Allá arriba están los huemules, arriba está el cóndor, en el Si no fuera, fondo. son especies de montaña. Ujú, ujú. Son especies que requieren la montaña para poder subsistir porque si no, no, nada que hacer. Claro. Y son espacios que están relativamente poco intervenidos hasta el momento. Entonces. Efectivamente, tenemos un buen catastro de áreas protegidas en los Andes del Sur. Ujú, Otro buen espacio que no está protegido y que está bien degradado, sobre todo eh, por los monocultivos de especies forestales, ujú, entre otras ujú, actividades. Em, pero sí, efectivamente hay una muestra de biodiversidad que se ha resguardado y que se puede continuar ujú, resguardando en la medida en que se reconoce a la montaña como un atributo de refugio ujú, de biodiversidad. ujú. Un tercer atributo digo, tiene que ver con el paisaje biocultural. Claro. Aquí incluimos a los seres humanos, pero en su complejidad también, Claro. ¿no? O en sus interacciones, y ahí entran sobre todo normativa vinculada
al ordenamiento territorial, Ujú. que es una de las grandes madres del cordero en este país, uno de los grandes problemas que tenemos, así como el bien jurídico medio ambiente es muy reciente, Ujú. eso, hay varias discusiones que están todavía muy incipientes y que responden a esa dificultad. La falta de una política de ordenamiento territorial explica una serie grande de problemas ambientales, territoriales, sociales, de justicia Ujú. espacial, Ujú. en buena medida. Entonces, toda la dimensión geográfica o toda la dimensión territorial, espacial, político-administrativa Ujú. es una partecita de esto o que hemos entendido como paisaje biocultural. Claro, y además ese Es una de las ese cositas. elemento, el elemento normativo, político-administrativo, de zonificaciones, es sin duda una cuestión compleja, ¿no? Ya en sí misma es Ujú, una cuestión compleja, porque sabemos que el Estado opera sectorialmente, ujú, no dialoga con los otros sectores productivos, entonces por una parte el Ministerio de Obras Públicas está construyendo una carretera, donde el Servicio Nacional del Patrimonio tiene sitio arqueológico y de ujú. repente se encuentran esas dos cosas y no se puede seguir adelante con el proyecto porque nunca dialogaron antes. Ese es un tipo de ejercicio bien común y recurrente en Chile como de problemas claves. Y Así. lamentablemente es una de las pocas ocasiones en las que se encuentran estos organismos. Ujú. Claro, a propósito del conflicto, del traslape como de su Claro, o sea, jurisprudencia. podría haber un encuentro mucho más expedito, previo, orgánico, que se podría potenciar en la medida en que lo que se mira no es solamente por una parte el patrimonio arqueológico y por otra parte la construcción de una carretera, Ujú. sino el paisaje biocultural, Claro, exacto. donde dialogan una cosa con la otra, Ujú. ¿sí? Y finalmente está también el atributo de ser memoria de la tierra, que me parece hermoso, maravilloso, que responde a nuestras abuelas más antiguas, que son las rocas, Ujú. la parte más geológica, y que tiene unas vinculaciones bien específicas y bien interesantes en cuanto a los desastres, porque la presencia de volcanes aquí es más importante que en otros lugares. Vulcanismo activo, claro. Vulcanismo activo asociado a espacios habitados Ujú. por personas. Exactamente. Ujú. Entonces, todo lo que tiene que ver con riesgo de desastres para una geografía con Andes Claro. es súper importante, pero además estamos en un contexto crítico a nivel sistémico, pero en particular en cuanto al cambio global y a la crisis climática, en la que la memoria de la Tierra es fundamental. Ujú. O sea, poder de alguna manera, toda la información que de alguna manera, aunque parcial y más lenta de lo que se necesita, por supuesto, tenemos, es gracias a que se han podido estudiar las huellas que ha dejado el clima, en la Tierra a lo largo del tiempo. Entonces, desde ese punto de vista, que a mí me parece hermosísimo, Mm. la Tierra nos habla de una memoria que es súper importante cuidar, estudiar, mirar, porque nos habla de nosotras mismas y Ujú. somos parte de la Tierra. Ujú. Claro, no solo lo humano tiene memoria, diríamos, sino la Tierra también lo tiene y necesitamos aprender de ella para poder habitarla, justamente, y Exactamente. poder habitarla adecuadamente. Eh, ya, esto es desde el punto de vista de sus atributos. Ese es como lo Ujú, que primero hicimos, ujú, identificamos esos atributos, nos dimos cuenta que eran las principales características, quizás nos van a aparecer otros en el futuro, ujú, pero ¿qué, cómo sería el camino lógico a recorrer para mm, poder, no desde el punto de vista legislativo, ¿no? Sino más bien desde el punto de vista de cómo permear esta mm, discusión en la sociedad? Ya hemos tenido, no vamos a hablar de los proyectos constituyentes ni nada de esas cosas, pero los ejercicios de pensar estas mm, cosas, ¿no? De pensarlas integradamente. mm, ¿Qué sería necesario hacer, dada tu experiencia también en lo local, en lo comunitario? ¿Qué ujú, sería lo pertinente hacer desde el punto de vista de la gestión del conocimiento mm, legislativo? ¿Dónde situarlo? ¿Con quién mm, discutirlo? mm, ¿Dónde posicionarlo? Porque, digamos, la toma de decisiones se da en el Congreso, pero me imagino que antes hay que pasar por un montón de lugares donde te escuchen y mm, digan, bueno, esto tiene sentido. Para nosotros es de perogrullo. La montaña mm, es un lugar sagrado que hay que proteger solo para o sea, no solo para el bienestar de las comunidades que habitan aguas abajo de esa cuenca hidrográfica, que ya en sí mismo es una condición como
obvia de por qué protegerla, sino también por su majestuosidad, su belleza, en fin, todo lo que ahí protege, todo lo que ahí resguarda, todos estos atributos que tú decías. ¿Cuáles serían los caminos posibles? Hemos hablado de algunos, como clínicas jurídicas, formar jóvenes profesionales. ¿Qué otras cosas podrían ocurrir, digamos, como para poder fortalecer este trabajo de formar conciencia en los territorios y en la toma de decisiones? Es súper importante tu pregunta, porque en mi paso por la información que voy recibiendo a lo largo de la pega y de los encuentros y de las conversas en distintos lugares y en distintas dimensiones, me voy dando cuenta de que tenemos un problema de entendimiento. Porque cuando hacemos el ejercicio de pensar en estos atributos, alguien podría decir eso es un servicio ecosistémico. O eso... Contribución a la naturaleza, le llaman ahora. Claro, contribución a la naturaleza. No sé, tienen distintos nombres, podrían ser bienes, podrían ser, no sé, distintas maneras de entender algo, pero que es algo que estamos todos entendiendo de alguna manera. Porque queriendo entender, por sobre todo. Es que hay... la importancia que tiene, por ejemplo, un lugar que es una cabecera de cuenca. Ya sea desde un punto de vista espiritual o desde un punto de vista reflexivo o desde un punto de vista estratégico o desde un punto de vista comercial incluso. Es un lugar que, sea cual sea lo que te lleve a protegerlo, a gestionarlo, a explotarlo, a lo que sea, tú tienes conciencia de que allí hay un valor. Eso es valioso. Entonces, eso lo tenemos en común. Tenemos en común el entendimiento de que hay cuestiones que son valiosas. Es un entendimiento, pero voy a disentir en algo que creo que las comunidades que habitan esos lugares sí lo saben, pero la sociedad chilena me da la impresión que no lo sabe, porque no lo hemos recorrido, porque no lo conocemos, no está cerca nuestro. Está por allá la montaña. Es que ahí está la brecha del lenguaje. Porque si la gente sí se sabe, sí se sabe. Lo que pasa es que cuando pero no se conoce. Cuando no se conoce, está muy lejos y pierde peso ese valor. Es un valor que está muy lejos, pero es un valor. Es un valor, claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que el principal desafío es acercar los lenguajes. Es parte de lo que yo hago y de lo que hacemos en la Defensoría Ambiental. La ONG donde eres directora. Sí, sí. El lenguaje o la manera en que un territorio o una comunidad que se organiza para defender su territorio reconoce el valor de ese territorio, no siempre es comprendido a cabalidad en su dimensión y en su complejidad por las estructuras de tomas de decisiones que le son vinculantes, oponibles a estas comunidades. Entonces, se toman decisiones pretendiendo generar un beneficio en favor, o al menos diciéndolo, al menos mencionándolo, que se va a generar un beneficio en favor de estas comunidades, pero las comunidades no lo entienden de esa manera y entonces se produce ahí un malentendido y una manera irruptiva de ingresar a un territorio sacándolo de las lógicas a las cuales está acostumbrado desde hace, no sé, tiempo. Claro. ¿Cachai? Entonces, yo creo que el problema del entendimiento o de las discrepancias lingüísticas son un espacio lo suficientemente desafiante y lo suficientemente propositivo y potente para poder acercar esos lenguajes, porque, por ejemplo, la ley de glaciares, por poner un ejemplo, cuando se puso, que llevó mucho tiempo a discutirse y que no ha visto la luz precisamente porque hay muchos intereses en juego. Una de las grandes discusiones que se hicieron era si es que vamos a proteger los glaciares en tanto glaciares, ecosistemas, y los vamos a describir, o vamos a hacer un catastro de glaciares y vamos a proteger estos glaciares porque son súper importantes. Sí, estos no. Y los demás no. No son glaciares.
O sí son glaciares, pero no los vamos a proteger. Ujú. Y cuando le preguntaron, le pidieron la opinión a la Corte Suprema, que es parte de los trámites legislativos, se le pidió informe a la Corte Suprema. La Corte Suprema relevó una cuestión que es de criterio, que a mí me parece súper importante y por eso la traigo como ejemplo. La Corte Suprema hace un tiempo que viene, la Sala Constitucional viene emitiendo fallos, y eso es gracias al litigio estratégico también de comunidades que han presentado sus argumentos a los tomadores de decisión, ha venido dictando sentencias con enfoque de derechos humanos. O sea, ha entendido que más allá de disputas específicas, territoriales por los recursos, etcétera, de todas maneras tienen una dimensión de derechos humanos que es atendible. Perfecto. Y respecto a los glaciares, lo que dijo fue, bueno, el agua es un recurso estratégico, estamos en frente a una emergencia climática, para proteger los glaciares, la verdad es que necesitamos proteger los glaciares y esta forma que se está proponiendo, más allá de que me guste o no me guste, o sea buena o sea mala, porque eso es tarea del legislador efectivamente, pareciera ser que dejar afuera o dejar adentro un número de glaciares que se va a proteger y otro número fuera, no es conducente, no es armónico con lo que se había dicho al principio y que es la necesidad de proteger los glaciares porque Como son concepto glaciares, global, claro. porque tienen una relevancia. Y ahí entra la pregunta que a mí me hace llevar la discusión hacia la búsqueda de estos atributos o estas cualidades tan especiales, porque entonces la pregunta que queda en esa discusión es, bueno, entonces, si es que no es suficiente proteger un listado de glaciares, y entonces yo debería proteger los glaciares como glaciares, ¿por qué? Porque en los glaciares ocurren otras cosas también. Y si usted me los protege tanto, hay cuestiones que me las va a poner un poco más difíciles, como la minería, que es súper importante para el país. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y ahí entonces, para responder esa pregunta, yo creo que la cualidad de ser cabecera de cuenca es lo suficientemente compleja como para abrirnos una discusión más rica y más profunda en ese sentido, pero también para retomar o para recordar el sentido común que significa proteger a la montaña en tanto cabecera de cuenca, porque creo que eso sí es un lenguaje que se puede compartir. Perfecto. Un ejemplo que hay hoy día recorriendo la realidad nacional es lo que está ocurriendo con el Parque Nacional Villarrica. Sí. Sí. Donde se ha motivado ahí un proceso de largo aliento, con enfoque de derechos humanos, probablemente eso está en el centro para poder pensar la cogestión de las áreas protegidas, en particular del Parque Nacional Villarrica. Esto ocurrió antes, en el periodo de Bachelet, cuando ocurrió con Rapa Nui. Iba a decir Isla de Pascua, pero Rapa Nui es el nombre. Rapa Nui, ese fue un muy buen ejemplo, ¿cierto? Que a propósito de una lucha sangrienta, diríamos, se logró conseguir aquella administración. De acá en la Araucanía se ha conseguido un triunfo por parte de las comunidades para ser parte de esa cogestión. Lo que es también de perogrullo, ¿no? Es como, resulta natural pensar que aquellas comunidades que habitan en ese lugar son los guardianes del lugar. Entonces, claro, el Estado tiene la potestad de administrar y de conservar esos lugares, pero ya sabemos la capacidad que tiene en términos de recursos. No sabemos cuánta plata trae el SBAP, o sí, yo no sé, lo desconozco, pero CONAF, por lo menos, siempre ha sido una institución que se ha caracterizado por bajos presupuestos, poca cantidad de funcionarios. Medio ambiente en general tiene poco presupuesto. El tema medioambiental, claro. Entonces, ¿cuánto ganamos en el fondo con nuevas cogestiones? ¿Cuánto ganamos con nuevos modelos? Por eso te preguntaba por ejemplos al principio, porque en el fondo, si no llegamos a conseguir una política nacional de montaña, lo que al menos necesitamos es encontrar caminos posibles para una gestión sostenible de los territorios de montaña. Yo creo que, volviendo a la idea de criterios, que de todas maneras la articulación entre la comunidad que habita el territorio y el territorio es fundamental. O sea, por ahí van los buenos caminos, digamos. Reconocerlo al menos, considerarlo al menos, ¿sí? Entonces, porque
Hay cifras, ¿no? En materia de biodiversidad, el 80% de la biodiversidad que persiste gracias a que las comunidades que habitan esos territorios la están resguardando. Ujú. Cuando se dice que el ser humano es el problema, el ser humano no es el problema. El ser humano en esos casos es parte de la solución. El problema no son los seres humanos, el problema es un sistema Ujú. que es depredador, que no es respetuoso con los ciclos de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, en ese escenario es sumamente importante y es estratégicamente muy inteligente Ujú. considerar a los pueblos originarios o a las comunidades que ancestralmente están administrando los territorios de buena manera, o sea, Ujú. están generando riqueza. Ujú. No es riqueza para dos bolsillos y un mini porcentaje para el royalty o para el Producto Claro, Interno Bruto. claro. Es riqueza multidimensional. Ujú. Entonces, si eso está ocurriendo, hay que fomentarlo o hay Ujú. que al menos dejar que ocurra, no molestarlo, Ujú. al menos. Porque esa es una gestión beneficiosa, Mm. que genera beneficios a gran escala. Yo me imagino que debe haber mediciones Ujú. al respecto, cifras, digamos. Pero de todas maneras, ya sea a través de una política, de una legislación, de una ley o política pública, es bien amplio el concepto, Mm. entonces pueden ser distintos instrumentos de política pública, aunque la política es un instrumento específico al mismo tiempo. Pero sea cual sea la estrategia que se utilice, creo que el criterio de reconocer y valorar el vínculo que existe entre los seres humanos que han administrado el territorio y ese territorio, y que lo han administrado de buena manera, digamos, o sea, permitiendo la reproducción de sus atributos, la reproducción de su riqueza, el sostenimiento de su riqueza, eso es una buena inversión, digamos. Claro. Por ahí las decisiones están bien orientadas. Por el contrario, las decisiones que vayan orientadas en depredar riqueza, en la lógica de los monocultivos, por ejemplo, Ujú. que genera una riqueza que es unidimensional y que se lleva consigo una riqueza multidimensional impresionante. Eso es o sea, políticas orientadas hacia ese lugar no son beneficiosas porque no aportan hacia el bien común, sino que aportan hacia algunos bienes bien específicos, Claro. privados, y que en el caso de que eso se sostenga, nos estaría hablando nuevamente, y volvemos al inicio, de la concentración del poder, que es Ujú. extrema. Mira, tocaste un tema que me parece bien, bien importante, que ya para ir haciendo el cierre de este capítulo. Hablaste de riqueza. Para quienes conocemos la montaña, sabemos que la montaña, la cordillera de los Andes en particular, es un lugar de riqueza. Es un lugar de riqueza Sí, humana, sí. biodiversa. Bueno, todos estos atributos que acabamos de describir son parte de esa riqueza. Paradójicamente, los territorios rurales, donde está ubicada esta montaña, tienen índices de desarrollo humano medio bajo. Ujú, Es ujú, decir, no hay empleo, la educación es baja, en fin, y la productividad en el sentido económico también, ¿no? Hay ujú, poco desarrollo productivo. ujú, Am, entonces, pero sabemos que esos territorios no son territorios pobres en ujú, rigor, son territorios ricos ujú, en atributos, en condiciones. ¿Cómo poner ese valor en la discusión, ¿no? Porque mm, parece que ese fuera el problema, que es un mm. territorio de riquezas. Claro, efectivamente, eh, efectivamente. ¿Cómo hacer para que la toma de conciencia de ese valor sea un valor transversal y que tenga el mismo peso? Porque, Mm, ok, sabemos que la minería en el norte ya tiene un desarrollo largo y que ha generado sus impactos. Hay temor en el sur por el desarrollo minero en territorios cordilleranos, ujú, las comunidades en Alto Palena, en Futaleufú, sí. en otros territorios acá en la cordillera, hablan de posibles escenarios de desarrollo minero y por supuesto que tienen miedo. Y hay nuevas amenazas también. Hay minería rara, de tierras raras, hay otros. Claro, y ese, siendo ese uno de los valores, pero si nos vamos al valor de la naturaleza en sí mismo, las Claramente, parcelaciones que han bueno, transformado, migración, o sea,
los territorios de montaña son frágiles y están sufriendo transformaciones aceleradas. Sí. O sea, nosotros queremos como proyecto, y también con este estudio que desarrollamos contigo, esta asesoría, investigación, es elaborar una mirada integrada que permita decir, bueno, la montaña tiene esta serie de atributos y hay que pensarlo de manera como sistémica y para poder disputarle a ese otro espacio de poder la decisión de qué hacer con ese territorio. Porque pareciera que a veces estamos como perdiendo esa batalla porque todo ocurre a pesar de... Sí. Lo que pasa es que tú dais en un clavo fundamental y lleváis necesariamente la conversa hacia la conceptualización de la justicia o de la injusticia ambiental. Una de las formas en las que doctrinariamente se entiende la injusticia ambiental es la inequitativa repartición de cargas y beneficios ambientales. Entonces tenéis territorios donde hay una concentración de cargas ambientales y no hay beneficios ambientales. El caso más extremo es el que denominamos zonas de sacrificio, Claro. que podemos tener otro podcast al respecto porque es un tema larguísimo. Pero en el territorio Andes del Sur hay ya un ejemplo de eso, que es el territorio del Reloncaví. El Seno del Reloncaví es un territorio con sí. amplias complejidades. Digamos. Amplias complejidades. Es que no toda devastación y no todo daño ambiental es necesariamente una zona de sacrificio. Hay otros conceptos sociales, políticos involucrados. Que probablemente el Seno Reloncaví los reúne, pero independientemente de eso, las injusticias ambientales ocurren precisamente porque sostienen un sistema que las esconde. O sea, en general, por ejemplo, históricamente cuando se evalúa un proyecto de inversión que genera impactos ambientales, dentro de la evaluación de los proyectos hay un espacio conceptual entregado a las externalidades ambientales negativas. Contaminación al aire, contaminación al río, etc. Son externalidades que quedan fuera de la ecuación. Esas son externalidades que entran al territorio, que se convierten o que son expresión o fuente de injusticias ambientales. Y todo ese trayecto queda completamente invisibilizado. Por eso es muy difícil la disputa intelectual o conceptual, porque da la impresión de que no estamos entendiendo lo mismo, no estamos en la misma cancha. Exacto. ¿Sí? Entonces, habría que dar un paso atrás y ontológicamente hablando, y mira, esta es la cancha en la que estamos. Entonces, en esta cancha, donde sí hay un territorio, el territorio es rico en tanto diverso, ¿no? Claro. Esa es una de las dimensiones de la riqueza. Pero la pobreza o la riqueza monetaria, económica, no es factor ni es condición. Sí es un elemento importante, y yo por eso siempre intento hacer la distinción de comunidades que a veces están económicamente empobrecidas, pero que en términos culturales, en términos de naturaleza, en términos de sus vínculos, son sumamente ricas. Entonces yo creo que es un error conceptual equiparar la pobreza o la riqueza a lo que tiene que ver con lo monetario, netamente, porque hay una dimensión o varias dimensiones que le exceden con mucho. Lo económico está dentro de un sistema social y el sistema social está dentro del sistema terráqueo. Entonces, esa riqueza, esa diversidad debiera permear una cancha común que nos permita llevar a cabo esta conversación. Bueno, los territorios de montaña son un territorio común, parece, para el territorio nacional, justamente. La montaña es el origen de la vida, donde nace la cultura y la vida, el eslogan ahí que estamos tratando también de promover como para poder entender justamente cuáles son sus condiciones y por qué es necesario protegerla. Tienes el lanzamiento de un libro ahora. Sí, yo no sé cuándo... Pero cuéntanos de qué se trata el libro, así a grosso modo. Sí, bueno, en la Defensoría Ambiental, que llevamos ya varios años trabajando
con comunidades en conflictos ambientales de diversos territorios. Este año escribimos y ahora estamos lanzando, publicando, vamos a hacer la presentación el miércoles 11, no sé si ya fue o va a ser, el miércoles 11 a las 6 de la tarde en Santiago. Ahí sigan las redes de la Defensoría Ambiental y entren a la página de la Defensoría Ambiental, www.defensoriaambiental.org. Ahí a partir del 12 van a poder descargar el libro porque tiene formato digital. Y de todas maneras, el próximo año, el 2025, vamos a estarlo presentando en distintos territorios, así es que si hay organizaciones o comunidades que se encuentran organizadas en torno a la defensa de su territorio y que quieran que presentemos, que compartamos el libro en su territorio, podemos ponernos de acuerdo. Es un libro de distribución gratuita, hecho con muchísimo, muchísimo cariño a mano por el equipo que conforma la Defensoría Ambiental. Y la idea es poner un granito de arena en la memoria de los conflictos ambientales, porque ahí hay muchísima, muchísima riqueza, hay mucho aprendizaje. Sí. Bien, Alejandra, nosotros también estamos desde el Laboratorio Natural Andes del Sur en la defensa y en la gestión sostenible de los territorios de montaña, así que esperamos seguir dialogando en este rico tema que es la dimensión espacial de la legislación nacional. Muchas gracias por venir. Gracias.